reparación y cicatrización. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que vendría a ser el control de lo que vendría a ser la población celular. Entonces, en los tejidos adultos, el tamaño de la población celular está determinado por, ¿no? Está determinado por lo que vendría a ser la tasa de proliferación celular, ¿no? La tasa de proliferación celular. Está determinado por la tasa de diferenciación celular y la muerte celular por apoptosis, ¿no? Entonces, yo tengo lo siguiente, por ejemplo, si nosotros queremos incrementar el número de células, por lo tanto vamos a tratar de aumentar la tasa de proliferación celular, se produce un aumento, y vamos a tratar de disminuir la muerte celular por apoptosis, ¿no? Tratar de disminuir, ¿para qué? Para que yo tenga mayor cantidad de células. Entonces, este tamaño de población celular está principalmente determinado por lo que vendría a ser la tasa de proliferación celular y la muerte celular por apoptosis, ¿no? Y supongamos que yo no quiero tener tantas células, entonces se controla de una manera diferente. Aumenta lo que vendría a ser la apoptosis y disminuye la tasa de proliferación celular, ¿no? Entonces, así es como se encuentra este control de la proliferación celular. Entonces, esto nos va a permitir mantener lo que vendría a ser constante una población celular y solo se activa cuando es necesario recuperar, reemplazar un tejido, una población celular que ha sido afectada, por ejemplo, ¿no? Por diferentes procesos, ya sean, como vimos la clase pasada, una inflamación, ¿no? Que es un factor importante. Y también vamos a hablar sobre lo que es la tasa de diferenciación celular. La tasa de diferenciación celular se produce más que todo en los tejidos, ¿no? Porque en los tejidos se alcanza una diferenciación a menudo y se les conoce como una diferenciación, ¿no? Se les conoce como una diferenciación terminal. Y esto significa que estas células no se pueden, por ejemplo, regenerar o reponer. Por lo tanto, estas células que tienen una diferenciación terminal y si se llegan a dañar, como no se pueden regenerar o reponer, va a empezar a reemplazarse por un tejido como colágeno, ¿no? Que vendría a ser la formación de una cicatriz, y si es en exceso, podría ser reemplazarse por un tejido fibroso, ¿no? Que ya lo vamos a tocar más adelante. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Alguien tiene una idea de qué son los tejidos lábiles? ¿Sabe más o menos qué son los tejidos lábiles? Que están en constante división. Muy bien. ¿Quién habló, por favor, para apuntar tu nombre? Marjorie. Ya. Muy bien, Marjorie. Exacto. Los tejidos lábiles están en constante división. Exacto. Entonces ahora vamos a... Carmen, sí, te escucho. También sería que estos se destruyen y se reponen rápidamente. Exacto. Sí, muy bien, exacto. Entonces, eso más que todo van a ser los tejidos lábiles, ¿no? Entonces, vamos a poder diferenciar lo que son tres tipos de tejidos, ¿no? Que se encuentran en todo nuestro cuerpo, que son los tejidos lábiles, los tejidos quiescentes y los tejidos permanentes. ¿Y en qué se diferencian cada uno? Bueno, que los tejidos lábiles se van a encontrar en división continua, por lo tanto, estas células se dividen continuamente durante toda la vida. Y si yo tengo una célula que se destruye, como estos van a estar en constante división, se reponen rápidamente, ¿no? Estos tejidos lábiles van a estar dados por lo que vendría a ser una célula madre con una proliferación ilimitada, ¿no? Porque a cada rato van a estar dividiéndose. Por lo tanto, se proliferan y siempre se reemplazan y provienen de una célula madre de proliferación ilimitada. Algún ejemplo de estos pueden ser, por ejemplo, los epitelios mucosos y también las células hematopoyéticas. Ahora, vamos a ver qué son los tejidos quiescentes, que son otro tipo de tejidos, ¿no? Estos tejidos son estables, ¿no? Pero sus células pueden dividirse rápidamente en respuesta a un estímulo. Por lo tanto, estos tejidos quiescentes se van a encontrar en la fase G0, ¿no? G0 del ciclo celular, y necesitan de un estímulo para que se puedan dividir, ¿no? Para que se puedan dividir y poder reconstruir el tejido, por ejemplo, que ha sido dañado o destruido. Esto se ve en muchos casos en un tejido hepático, ¿no? Que el hígado tiene esa capacidad de regenerarse. Entonces, cuentan con un nivel bajo de
replicación y pueden dividirse solo con la condición si es que estos van a ser estimulados. Ahora, los tejidos permanentes son aquellos que no se pueden dividir, ¿no? Sin división. Son las células que abandonan el ciclo celular, ¿no? Y no presentan una mitosis en lo que vendría a ser la vida postnatal. La vida fuera de lo que vendría a ser el vientre de la madre ya no se pueden dividir. Ocurre sin división. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las células cardíacas, ¿no? Que no se pueden dividir. Por lo tanto, si es que se daña, lamentablemente este tejido no se va a poder recuperar y se va a quedar sin división. Y ya va a pasar a lo que vendría a ser formar una cicatriz o formar lo que, si es mucho más crónico, un tejido fibroso. Ahora, ¿alguien tiene una idea de cuáles son las características de una célula madre? ¿Alguien sabe cuáles son las características de una célula madre? Permite que las otras células se autorrenueven cuando éstas mueren. Claro, muy bien, Yanela. ¿Otra idea? Carmen, te escucho. Que también da origen a las células específicas y especializadas. Exacto. Candy, tu mano está levantada, te escucho. Que son las células que se van a acercar al sitio de la lesión y van a tener la capacidad de convertirse en el tipo de célula que justamente se necesita para poder solucionar esta lesión. Exacto. Sí, muy buenas ideas, chicos. Estoy apuntando por si acaso su participación. Exacto, ¿no? O sea, todo lo que me dicen sobre las células madre es cierto. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre las células madre. Estas células madre se caracterizan por su capacidad de autorrenovación, ¿no? Su capacidad de autorrenovación y una replicación asimétrica o diferenciación estocástica, ya que estas células madre para poder generar diferentes estirpes celulares diferenciados. Para eso la célula debe mantenerse durante toda la vida y esto lo consigue mediante dos mecanismos. Vamos a ver cuáles son estos mecanismos. A ver, voy a empezar a dibujar por acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, una replicación simétrica obligatoria. Ya. Esa replicación simétrica obligatoria de una célula madre, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá una célula madre, ya, una célula madre. Esta célula madre va a producir una célula hija, ¿ya? Una célula hija. Y esta célula hija va a conservar la capacidad de autorrenovación, ¿no? Es decir, que si esta célula hija se destruye, va a poder autorrenovarse. Luego va a entrar esta a una diferenciación, no va a entrar a una vía de diferenciación que se conoce como la diferenciación estocástica, ya como la diferenciación estocástica. Entonces, un grupo de célula madre se mantiene en equilibrio división tras división para poder autorrenovarse. Y este grupo pequeño se diferencia a lo que son, esta célula madre se va a diferenciar a lo que son células madre multipotenciales, ¿no? Ya va a formar una célula madre multipotencial. Multipotencial, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de desarrollo más limitado, ¿no? Más limitado. Asimismo, por ejemplo, nosotros ya como adultos, nosotros contamos con células madre somáticas. Nosotros contamos con células madre, pero estas células madre son somáticas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de generar distintos tipos celulares, sí, pero ya se encuentran mucho más limitados, ¿no? Mucho más limitados. Entonces, ya vimos que hay diferentes tipos de células madre. Entonces vamos a volver a explicar todo cómo es que se produce esto. Entonces, todo empieza con una célula madre. Tenemos una célula madre que es una célula madre totipotencial, ¿no? Su mismo nombre te lo dice totipotencial. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de autorrenovación y como es totipotencial, tiene diferentes, se puede diferenciar a múltiples células, a múltiples estirpes celulares, ¿no? Y de esta va a surgir una célula madre, pero ya no va a ser totipotencial, sino esta célula madre ya va a ser pluripotencial, ¿no? De lo que era totipotencial, ahora va a ser pluripotencial, que se autorrenueva en células de su misma capacidad. La totipotencial tenía la capacidad de diferenciarse en múltiples estirpes
celulares. Pero esta célula madre pluripotencial ya se autorrenueva en células, pero ya de su misma capacidad, ¿no? De su misma capacidad. Y otro tipo se diferencian en otros distintos tipos celulares en adultos, ¿no? Por su mecanismo, que es una diferenciación estocástica ocurre, y las células madre, ya lo que vendrían a ser las pluripotenciales, de estas pluripotenciales surgirá a células madre, pero ya van a ser células madre multipotenciales, ¿no? Multipotenciales. Y estas células madre multipotenciales ya van a estar comprometidas, pero solo a un tipo de células, solo a un linaje celular. Por lo tanto, si una célula madre multipotencial se quiere dividir, va a ser a un linaje celular, solo a uno. No a un linaje celular específico, ¿no? Específico, en particular. Entonces, así es como tenemos todo lo que vendrían a ser estas células madre. Y también vamos a ver que nosotros en el adulto tenemos lo que son, por ejemplo, las células madre ya somáticas, que como ya te dije, estas células madre ya tienen una capacidad de diferenciación mucho más limitados, ¿no? Entonces tienen una capacidad de generar tipos celulares mucho más limitados. Y en función a los tejidos que la componen, ¿no? Por ejemplo, esta célula madre somática se encuentra en un tejido, se va a diferenciar justamente en ese tejido, pero ya mucho más limitado. Así es como vamos a diferenciar estas diferentes células madre. Tenemos acá entonces las células madre embrionarias pluripotenciales que dan origen casi a todos los tejidos del cuerpo. Pueden mantenerse diferenciados o ser inducidos a una diferenciación. Pueden aislarse a partir de blastocistos normales. Y luego tenemos la célula madre adulta, que ya es la somática, que es una capacidad de generar distintos tipos celulares, pero ya es mucho más limitado. Creo que no estoy grabando la clase, a ver. Ah, ya, gracias, sí le están grabando, excelente, ya. Ahora sí, vamos a ver. ¿Alguien sabe cuáles son las fases del ciclo celular? ¿Alguien sabe? Ya, bueno. Vamos a ver entonces ahora todo lo que vendría a ser el ciclo celular. Ya. Vamos a ver que el ciclo celular se produce gracias a que se estimula por múltiples factores de crecimiento o transmisión también de señales de la matriz extracelular, ¿no? Y esto va a ser muy importante ya que el ciclo celular constituye diferentes fases. Vamos a ver, por ejemplo, la fase G1, ¿no? La fase G1 que es la pre-sintética. Tenemos la fase S, que es la fase sintética. La fase G2 es la premeiótica. Y la M corresponde a lo que vendría a ser la mitosis. Entonces, las células quiescentes, como ya te mencioné, se situaban en lo que es la fase G0 del ciclo celular, porque necesitaban un estímulo para poder así generar y poder replicarse. Entonces, ya vimos todas estas fases del ciclo celular, que es muy importante. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de regeneración tisular. Principal órgano que vamos a hablar cuando tocamos la regeneración tisular va a ser el hígado, ¿ya? Va a ser el hígado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la regeneración de este tipo se puede dar por dos. Por los hepatocitos remanentes, ¿no? Y también por lo que son las progenitoras bipotenciales hepatocitos. Ahora, vamos a primero hablar sobre cómo es que se produce la regeneración de los hepatocitos remanentes. Hay tres fases, una que es la sensibilización, el crecimiento y la terminación. Primero vamos con la sensibilización. En esta sensibilización, para que ocurra este primer paso, vamos a necesitar de la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 va a ser producida por lo que vendrían a ser las células de Kupffer, ¿no? Las células de Kupffer. Y esto va a actuar
a nivel de los hepatocitos para favorecer la expresión de receptores de señales de crecimiento, ¿no? Para llegar a esta segunda fase, que va a ser el crecimiento. Entonces vamos a tener el factor de crecimiento hepatocitario, o también se llama factor de crecimiento transformante alfa. Ya acuérdense eso. Factor de crecimiento transformante alfa. Listo. Esto va a estimular que mi célula empiece a pasar de lo que es la fase G0, ¿no? Al inicio del ciclo celular, pase a lo que es la G1, ¿no? La G1, y después pase a lo que vendría a ser toda esta proliferación celular a la fase S, ¿no? Y empiece toda esta proliferación celular para la replicación. Y por lo tanto empiezan a dividirse más hepatocitos y se produzca esta regeneración. Una vez que se produce todo esto, ya vamos a llegar a la otra etapa, que va a ser la terminación, ¿no? Una vez que se produce todo esto, ya tiene que empezar a llegar señales para que ya acabe esta regeneración. Por lo tanto, entramos a la fase de terminación. Entonces, en la fase de terminación ya va a conducir a los hepatocitos, que una vez que se han estado dividiendo, otra vez entren a su estado de reposo. Y lo hará mediante también citocinas, pero estas citocinas van a ser antiproliferativas, ¿no? Antiproliferativas. Y va a constituir por la familia del factor de crecimiento transformante, pero ya no alfa. Alfa hablamos en la sensibilización. Ahora que estamos en la terminación, estamos hablando del factor de crecimiento transformante del tipo beta. Ya, esa es una diferencia. Y luego, ¿no? Acá vamos a ver los progenitores bipotenciales, que sean células madre en los canales de Hering, dan origen a lo que son las células ovales y repoblar lo que vendrían a ser las zonas afectadas. Ya. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la que es la matriz extracelular y las interacciones que hay entre la matriz. ¿Alguien sabe cuáles son las funciones más importantes en esta regeneración de la matriz extracelular? En esta reparación o regeneración, ¿sabe cuáles son las funciones importantes? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Candy, te escucho. Ay, lo siento, era de la pregunta anterior, cuando habías preguntado lo de los... Está bien. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las funciones de la matriz extracelular? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las funciones de la matriz extracelular e interacciones de la célula y la matriz. Primero, esta matriz nos va a ayudar para dar un soporte mecánico, control del crecimiento celular, mantenimiento de la diferenciación celular, andamiaje para la renovación tisular, establecimiento de un microambiente tisular, almacenamiento y presentación de moléculas reguladoras. Entonces, tanto la reparación y la regeneración dependen no solo de la actividad de los factores solubles, sino también de interacciones entre las células y gracias a esta matriz extracelular, que tiene bastantes componentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos de macromoléculas que la componen? Vamos a tener proteínas estructurales, principalmente el colágeno. El colágeno sí o sí te van a preguntar, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas te van a aportar tensil y capacidad retráctil. Luego vamos a ver que también está compuesta por glucoproteínas adhesivas y también por proteoglucanos y hialuronanos que aportan una resiliencia y lubricación. Entonces, acá vemos los múltiples componentes de toda esta matriz extracelular. Por ejemplo, en la membrana basal tenemos el colágeno tipo 4, tenemos acá proteoglucanos, colágeno tipo 4, lámina, tenemos la matriz intersticial, colágenos, elastinas, proteoglucanos. También vamos a ver, por ejemplo, que está compuesto por epitelios, integrinas, fibroblastos. Los fibroblastos van a ayudar mucho para toda esta cicatrización. Y si es que hay un exceso, podrían formar un tejido fibrótico. Entonces, principalmente, ¿cuál es la proteína estructural más importante? Es el colágeno, ¿ya?
Y lo marqué esto en verde porque me acuerdo que a mí me preguntaron cuál es la verdadera, habían un montón de alternativas, se decía colágeno, está compuesto por triple hélice de 3 cadenas de secuencia glicina XY. Ya acuérdense esto porque a mí me preguntaron. Y también te preguntan los tipos de colágeno, ¿no? ¿Cuáles son los fibrilares, los más abundantes? Tenemos también que el tipo de colágeno tipo 4 tiene interrupciones y forma láminas y componentes en la membrana basal. El tipo 7 forma fibrillas de anclaje para el epitelio. Entonces, ya hablamos del colágeno. También vamos a presentar la elastina, la fibrilina y las fibras elásticas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, fibrilinas, fibras elásticas, ¿por qué? Porque van a dar una buena capacidad de que se puedan distender estos tejidos, ¿no? De se puedan distender. Y defectos en la fibrilina dan lugar a fibras elásticas anómalas, y esto se va a observar mucho en el síndrome de Marfan. Vamos a ver también que esta matriz extracelular se compone de proteínas de adherencia celular. Moléculas de adhesión celular tenemos múltiples, como las inmunoglobinas, las caderinas, integrinas y las selectinas. Y los miembros de estas familias van a formar conexiones entre células, ¿no? Estas células se van a encontrar pegadas gracias a estas moléculas de adhesión celular. También vamos a ver que hay glucoaminoglucanos y los proteoglucanos, ¿no? Que también van a regular la estructura del tejido conjuntivo. Y acá no hay mucho que explicar, esto ya es más que todo para que lo lean, pero también se los dejo aquí por si acaso. Ahora, vamos a ver, ¿alguien sabe? Ya, no creo que es, ya, pero igual de todas maneras. ¿Cuáles son los pasos para formar una cicatriz? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, bueno. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos para la formación de una cicatriz, ¿no? Yo me hago una herida y después de la nada se forma una cicatriz. Ahora vamos a ver cómo es que se lleva a formar esa cicatriz. Primero se va a producir la angiogenia. ¿Qué te suena con angiogenia? ¿Qué piensas que significa que es una angiogenia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha investigado un poco sobre qué es una angiogénesis, una angiogenia? Que se produzcan nuevos vasos. Exacto. Yanela, ¿no? Sí. Ya. Exacto. Entonces, es muy importante para que yo tenga una buena cicatriz, que haya una buena formación de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque esta cicatriz va a necesitar que le aporten nutrientes y oxígeno. ¿Para qué? Para que se pueda producir esta reparación. Después vamos a ver que el segundo paso es la formación del tejido de granulación, ¿no? Permite, como yo te mencioné, la migración y proliferación de lo que son los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos. ¿Para qué? Para que se deposite todo lo que vendría a ser el tejido conjuntivo laxo, ¿no? El tejido conjuntivo laxo, y se pueda formar este tejido de granulación. Y después, finalmente, cuando ya se llegó a formar este tejido de granulación, vamos a hablar sobre la remodelación del tejido conjuntivo, que va a permitir la maduración y reorganización del tejido conjuntivo para ya tener una cicatriz estable, ¿no? Una cicatriz fibrosa estable. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver, por ejemplo, acá cómo se produce este mecanismo de angiogenia, ¿ya? Este mecanismo de angiogenia va a ser crítico para todo lo que vendría a ser la curación de las heridas, ¿no? La curación de las heridas. En el tejido adulto, por ejemplo, los vasos se pueden formar por angiogenia, puede ser por nuevos vasos o por una ramificación de los vasos preexistentes y reclutamiento de lo que vendrían a ser las células precursoras desde la médula ósea. Entonces, ¿cómo es que se produce? Hay un mecanismo que me parece que acá no lo puse, pero ¿cómo es que se produce a partir de los vasos preexistentes, ¿no? Esta angiogenia.
Primero vamos a ver que, por ejemplo, el óxido nítrico, vamos a ver que el óxido nítrico, tú sabes que es un vasodilatador por excelencia. Este óxido nítrico va a dilatar a los vasos preexistentes, ¿no? Yo tengo mi vaso y va a abrir su calibre, va a abrir para que pueda pasar mayor cantidad de sangre. Y vamos a tener, por ejemplo, que el BGF, que es lo que vendría a ser el factor de crecimiento endotelial, induce un aumento de la permeabilidad de estos vasos, ¿no? Luego vamos a ver que vienen unas moléculas que son las metaloproteinasas, van a empezar a degradar toda la membrana basal, ¿no? Y vamos a ver que el plasminógeno va a romper contacto, ¿no? Este plasminógeno va a romper contacto con lo que vendrían a ser las células endoteliales. Por lo tanto, estas células endoteliales, llega el estímulo para que hagan esta angiogénesis, se empiezan a proliferar y empiezan a migrar, ¿no? Luego hay una maduración, estas células endoteliales empiezan a madurar y luego se van a empezar a reclutar células periendoteliales para ya empezar con un vaso maduro. ¿Un vaso maduro para qué? Para que le pueda proporcionar todo esto oxígeno y nutrientes a mi tejido que va a servir para la reparación. Ahora, esto es cuando sucede, por ejemplo, a partir de vasos preexistentes. ¿Y qué sucede cuando se da la angiogénesis, pero se da ya a partir de células precursoras endoteliales, ¿no? Eso ya es una diferencia. Lo que te acabo de mencionar fue de lo que era a partir de vasos preexistentes. Ahora vamos a hablar sobre lo que vendría a ser a partir de células precursoras endoteliales. Entonces, las células precursoras endoteliales se van a reclutar desde la médula ósea, ¿no? Vamos a tener la médula ósea, desde ahí se van a empezar a reclutar. Y esta naturaleza de mecanismo es incierta, aún no se tiene con mucha claridad, pero lo que van a hacer es que contribuyen a la reendotelización de los implantes vasculares y a formar una nueva vascularización para diferentes, por ejemplo, órganos isquémicos, ¿no? Heridas cutáneas y tumores. Entonces, hay dos tipos de formación o del mecanismo de angiogenia. Uno que sea a partir de los vasos preexistentes y otro es a partir de las células precursoras endoteliales. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la curación de las heridas cutáneas. La curación de las heridas cutáneas se divide en tres fases, en una inflamación, en una proliferación y en una maduración. Ya. Vamos a ver que, por ejemplo, en la inflamación es una fase inicial, ¿no? Se determina, por ejemplo, la adherencia de plaquetas para formar el coágulo y por lo tanto van a empezar a llegar múltiples plaquetas por esta quimiotaxis. Luego tenemos la segunda fase que vendría a ser la proliferación, ¿no? Esta proliferación, que es en la fase de proliferación se forma un tejido de granulación y migración de células de lo que vendría a ser el tejido conjuntivo. Y la maduración, ¿no? Ya estamos en una maduración, cuando ya hay un depósito de lo que vendría a ser de la matriz extracelular con un remodelado tisular y por lo tanto ya la contracción de la herida, ¿no? La contracción de la herida. Y vemos acá que en la maduración ya llega la matriz del colágeno, empieza a haber el depósito de colágeno. Entonces, pero esto vamos a ver acá que se dan por días, ¿no? Días de formación de la herida, ¿no? Vamos a ver que estos procesos se van a dar por días. Por ejemplo, tenemos una curación de herida. Cuando es pequeña se va a dar en las primeras 24 horas, cuando tú te haces una herida en las primeras 24 horas, se va a formar lo que es un coágulo, ¿no? Se empieza a formar un coágulo, como una costra. Y esta, tú sabes que cuando te dicen, se forma un coágulo en las 24 horas, ¿a qué fase corresponde? Ya tú sabes que es a la fase de inflamación, ¿ya? En la inflamación. A partir del séptimo y tercero ya habrá un proceso de proliferación, ¿no? Ya está proliferando.
caracterizado, ¿por qué? Porque ya va a haber una mitosis de la capa basal de formación y depósito del tejido de granulación en presencia de lo que vendrían a ser los macrófagos y otro tipo de células que son los fibroblastos. Estos macrófagos y fibroblastos van a ser muy importantes para producir un tejido de granulación. Y en la última semana, cuando ya está todo formado, ya se produce la maduración, que corresponde ya a una formación de una cicatriz bastante delgada, ya hay un depósito de colágeno, ya está totalmente madurado y luego se da una contracción de esta cicatriz mínima. Ya, acá les he dejado, por ejemplo, acá les he dejado escrito para que ya lo lean, pero ya les expliqué en la diapositiva anterior. Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, la curación de las heridas cutáneas. Primero vamos a ver que hay una formación de un coágulo de sangre, ¿no? Hay una formación de un coágulo de sangre. Hay una proliferación de este tejido de granulación. Hay una proliferación celular y finalmente el depósito de colágeno. ¿Gracias a quién? ¿Quiénes eran los que me ayudaban a poner el depósito de colágeno? Ya lo mencioné, son unas células. ¿Cómo se llaman? Empieza con F. Fibroblastos. Los fibroblastos. Ajá, exacto, fibroblastos. Ya. ¿No eran fibrillas? No, dije células que ayudaban al depósito de colágeno, fibroblastos. ¿Ya? Entonces, esto me va a ayudar al depósito de colágeno. Finalmente, cuando ya llega el depósito de colágeno, se forma la cicatriz, ya hay una contracción de la herida, hay una remodelación de lo que vendría a ser el tejido conjuntivo y finalmente una recuperación de la fuerza tensil. Tiene que cumplirse todos estos procesos. Entonces, hay algunos factores que van a favorecer a que yo tenga una cicatrización adecuada. Estos factores, por ejemplo, uno son la buena nutrición, ¿no? Una buena nutrición favorece a una síntesis adecuada de colágeno que es vital para formar la cicatriz, ¿no? Y por lo tanto, si yo tengo una buena nutrición, va a favorecer la cicatrización. Y esta buena nutrición son dos componentes importantes. Es una vitamina que me va a ayudar mucho a formar este colágeno. ¿Cuál es la vitamina? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué vitamina es? A ver, les pongo opciones. ¿La vitamina A, la vitamina B o la vitamina C? ¿Cuál creen que sea? La C. La C, exacto. La C, la Es la C. C, exacto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una buena nutrición, tengo un buen aporte de vitamina C, tengo un buen aporte proteico, va a haber una buena síntesis de colágeno para que yo pueda formar esta curación de mi herida, ¿no? Y se pueda formar toda esta cicatrización. Por ejemplo, en pacientes que son, no sé, son diabéticos, que tienen una nefropatía, ¿no? Pierden proteínas. Entonces, en estos pacientes, si tú te das cuenta en estos pacientes diabéticos, lo que más va a predominar es que va a haber un retraso en la cicatrización, ¿no? Un retraso en la cicatrización y a ellos les va a afectar como un retraso en la recuperación de los tejidos. Después, otro punto importante es el estado circulatorio, ¿no? Que haya una irrigación, por ejemplo, adecuada, ¿no? Una irrigación adecuada para que se pueda formar toda esta angiogénesis. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que consume demasiadas grasas, ya que tiene una vida recontra sedentaria, va a tener un fenómeno que es la aterosclerosis, ¿no? Es la aterosclerosis que se coloca una capa de grasa en lo que vendría a ser su endotelio. Por lo tanto, como está esta capa de grasa, no va a permitir que pase bien la sangre. No va a haber una irrigación adecuada, ¿no? Entonces, estos fenómenos van a alterar la cicatrización. No se va a poder dar una buena reparación del tejido. Otro punto son los glucocorticoides, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que los glucocorticoides también tienen un efecto antiinflamatorio que condiciona distintos elementos de la inflamación y estos compuestos también pueden inhibir la síntesis de colágeno, ¿no?
También otro punto importante es la infección. Yo tengo una herida, no tengo una herida, y esa herida está a punto de sanar, pero supongamos que viene una bacteria y se coloque en mi herida. Entonces esa herida de lo que está a punto de cicatrizarse, de poder regenerarse, de poder sanar, no lo va a poder hacer porque ya ingresó una bacteria y me está produciendo una infección. Entonces, esta infección también va a ser otro punto para el retraso de que se produzca una buena cicatrización, ¿no? También, por ejemplo, un factor mecánico. Yo estoy con una herida, ¿ya? Y después ya empieza la cicatrización y empiezo a moverme, empiezo a estar, no sé, queriéndolo sacar. Entonces, esto va a retrasar lo que es la regeneración de este tejido y se produzca una buena cicatrización, ¿no? Y también, por ejemplo, cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños, por ejemplo, son puntos, fragmentos, algún cristal. Esto también va a perjudicar a que yo tenga una adecuada cicatrización. También hay factores sistémicos, las hormonas, factores mecánicos, como ya lo mencioné, factores locales, ¿no? Entonces, estos puntos son importantes porque si alguno de ellos yo los tengo alterado, va a perjudicar que yo tenga una buena cicatrización de las heridas, ¿no? De estas heridas. También hay aspectos patológicos de la reparación de los tejidos. Por ejemplo, puede haber una deformación deficiente de la cicatriz, una forma excesiva de los componentes de reparación y la formación de contracturas. Acá vemos, por ejemplo, una formación inadecuada del tejido de granulación. Puede ser una dehiscencia de herida o una ulceración. ¿Qué es la dehiscencia de herida? La dehiscencia de herida es una ruptura de herida que es muy frecuente, por ejemplo, en las cirugías abdominales y se debe a que va a haber un aumento de la presión abdominal, ¿no? Un aumento de esta presión abdominal y se produce a lo que sometí esta herida, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a dar este fenómeno. Después tenemos otro que es la ulceración, ¿no? Por ejemplo, es unas heridas que no han tenido una buena vascularización durante la cicatrización, se puede dar esta ulceración. No han tenido una buena angiogénesis, se puede dar esta ulceración. Después vamos a tener, por ejemplo, otro tipo de fenómenos que van a ser la formación excesiva de los componentes del tejido conjuntivo. Tenemos la cicatriz hipertrófica. Esta cicatriz es cuando yo tengo una acumulación excesiva de colágeno, ¿no? Respeta los márgenes de la herida original. ¿Ya? Tengan clara esta diferencia entre cicatriz hipertrófica y queloides. En la cicatriz hipertrófica hay una acumulación bastante excesiva de colágeno, pero respeta los márgenes de la herida original, ¿no? Y los queloides proliferan excesivamente también el colágeno, pero en este caso no respeta los bordes de la herida original. Y estos queloides van a ser muy predominantes en la raza negra, ¿ya? Muy predominantes. La formación de estos queloides. Y luego tenemos, por ejemplo, la formación de contracturas, que es la contracción de la herida. Es un papel importante en la cicatrización, pero la presencia de contracturas va a provocar, por ejemplo, deformidades, en la herida y los tejidos circundantes, y también puede afectar la función de los tejidos, porque yo ya no voy a poder mover, por ejemplo, mi brazo, mi hombro, y esta contractura limita el movimiento de lo que son todas las articulaciones. Ya. Ahora sí, vamos a ver. ¿Alguien tiene una idea de qué es la fibrosis? ¿Es el endurecimiento de un tejido? ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché. ¿Es el endurecimiento de un tejido? Ya se podría decir que sí. Carmen, te escucho. Carmen.
Bueno. Ya, antes de pasar a lo que es la fibrosis, me dicen presente, ¿ya? Voy a poner ahorita el forms ¿Escucha? y voy a ver quiénes han llenado su... ¿Aló, se me escucha? Sí, sí te escucho. Ay, es que no sé, me quería prender el micrófono. Quería decir que la fibrosis es un exceso del tejido, Exacto, pero ¿de qué tejido? del conectivo fibroso. Ya, de conjuntivo, ajá, del colágeno, exacto. Ujú. Exacto, entonces eso es más que todo. A ver, vamos a ver la lista ya. Ya, hay 20 respuestas. A ver, Fernando se encuentra presente. Puedes escribir por el chat o prender tu micro. Sí, sí, presente. Ya, Milagros. Milagros. Córdoba, Melanie, Brigitte. Marjorie, Presente. Rubí Carolina, Presente. Adriana Alejandra Vázquez Chávez, Buenas noches, presente. Teo Peceros, Yanela Prada Zafra, Presente. Candy Chávez, Presente. ya, Melanie sí está presente, ya. Randall Carrasco Ortega, Presente. Silvana Barrera Vázquez, Hola, presente. Jennifer Yesel Vivas Aquino, Wilson Damián Torres Jorge, Milagros también está, ya. Alexandra Lagones, Hola, presente. María Ángel Aguero Lazo, Giancarlo Andrés Rodríguez Hernández, Diana Carmela Melgar Lizarbe, Buenas noches, presente. Cristian Montoya Rojas, Christopher Vargas Pardo, Marianet Rubí Rojas Casafranca, ya bueno. Disculpa, Eh, María me acaba de comentar que tiene problemas de conexión. Va a tratar de solucionarlo y poder entrar a la clase. Me estás hablando de Marianet, ¿no? No, de María Ángel. María Ángel Agüero. Ya, listo, ya está bien. Ya, entonces, bueno, ya vamos a seguir con lo que es la fibrosis. Hola, buenas noches, Zoila. Sí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvana Sáenz. Es que yo no tengo acceso al chat, no sé por qué, pero no he podido llenar mi asistencia, pero sí estoy presente en la clase. Ya. Y Está bien. yo tampoco puedo ver el chat. Carmen. Ajá. Ya. No puedo ver el chat. No sé por qué no me sale. Ya, creo que no las he agregado aún al Teams, las voy a agregar para que puedan ver el chat, porque creo que están como invitadas, no sé. Ya. Ya. No se preocupen. Gracias. Ya listo. Vamos a seguir ahora con lo que es la fibrosis. Entonces, la fibrosis, como muchos ya lo han mencionado, es el depósito excesivo de colágeno y otros componentes que ya hemos visto en la matriz extracelular, que son muy importantes, ¿no? Estos componentes para toda esta formación de esta cicatriz en un tejido. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo es que se forma esta fibrosis. Ya.
vamos a ver que hay un estímulo persistente que va a ser una inflamación crónica, ¿no? Va a haber, por ejemplo, un agente, un patógeno que va a estar ahí, por lo tanto se forma una inflamación crónica. Esto va a provocar la activación de monomorfonucleares, que son los macrófagos y linfocitos, y estos van a empezar a segregar diferentes tanto factores de crecimiento como también citocinas y reducción de la actividad de las metaloproteinasas. Por lo tanto, si las metaloproteinasas se encuentran reducidas, va a haber una menor degradación de colágeno. Luego vamos a ver que se forman múltiples citocinas que son muy importantes para que se pueda formar todo lo que vendría a ser este tejido de cicatrización. Y por lo tanto, si yo empiezo a ver esta activación de macrófagos y linfocitos, empiezan a secretar diferentes citocinas que producen el aumento de la síntesis de colágeno. Así como también esta activación de macrófagos y linfocitos por esta inflamación crónica, por un estímulo persistente, van a segregar diferentes factores de crecimiento, proliferación de fibroblastos, ¿no? Fibroblastos, células endoteliales, células fibrogénicas especializadas. Y todo esto me va a llevar a formar una fibrosis. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una cicatriz y una fibrosis? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Ya. Sí, te escucho. Que la fibrosis va a ser por enfermedades que tienen, o sea, enfermedades crónicas. Sí, exacto. Exacto, es por enfermedades crónicas. Ustedes, por ejemplo, cuando vayan a su examen, no vayan a, les ponen fibrosis y cicatrices. ¿Cicatrices lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fibrosis alude al depósito de colágeno producido, ¿por qué? Por un estímulo persistente que me provoca una inflamación crónica. Por lo tanto, una fibrosis ya viene a ser algo patológico, es un excesivo depósito de colágeno. Y también, por ejemplo, nosotros vamos a ver que esta inflamación crónica va a desencadenar esta fibrosis. Lo normal es que se produzca la cicatriz, después esa cicatriz, gracias a esta cicatriz me produzca esa reparación y mi tejido siga normal. Pero si yo tengo un estímulo persistente, una inflamación crónica, se va a llegar a un depósito excesivo de colágeno y me va a dar lo que vendría a ser la fibrosis. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de regeneración, es la recuperación de lo que vendría a ser la estructura normal de un órgano que ha tenido alguna lesión, ¿no? De un órgano que ha tenido alguna lesión. Y vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros acá tenemos una lesión. La lesión tenemos una respuesta tanto celular y vascular. Si se elimina el estímulo, como vimos en la primera clase, sería una lesión aguda. Por lo tanto, hay una muerte de células parenquimatosas, el trama estructural del tejido está intacta, hay heridas superficiales y algunos procesos inflamatorios. Todo esto me va a llevar a una regeneración. Una regeneración es una recuperación de la estructura normal. La regeneración más que todo se dan en tejidos que están en constante, por ejemplo, división, ¿no? En tejidos que están en constante división, o que necesitan algún estímulo para poder producir esta división, como son los tejidos quiescentes. Ejemplos, tenemos una regeneración hepática, el hígado se puede llegar a regenerar. También tenemos heridas cutáneas, que todo el mundo hemos tenido alguna vez una herida que se puede llegar a regenerar, nuestra piel luego otra vez está normal. Y también vamos a ver una reabsorción del sudado en la neumonía lobular. Ahora, si hay una muerte de células parenquimatosas con lesiones en la trama estructural del tejido, o sea, acá en esta parte la trama estructural del tejido estaba intacta, pero sin embargo acá las lesiones están en la trama estructural del tejido. Acá sí hay una lesión y se forman heridas profundas. Por lo tanto, si yo tengo una herida profunda, ya voy a necesitar una reparación
que va a ser la formación de una cicatriz. Se va a formar una cicatriz. Por ejemplo, heridas excisionales profundas o un infarto de miocardio, ¿no? Se forma una cicatriz. Pero si yo tengo una lesión tisular persistente, una inflamación crónica, un estímulo persistente, un agente que no se va, ya voy a empezar a formar una fibrosis, ¿no? Que es un tejido cicatrizal. Hay un abundante componente colágeno y otros componentes también de la matriz extracelular. Empiezan a la proliferación de múltiples linfocitos y macrófagos con la producción de abundantes factores de crecimiento y citocinas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias crónicas, como la cirrosis, la pancreatitis crónica, y también hay una fibrosis pulmonar, ¿no? Está la fibrosis pulmonar. Entonces, así es como se diferencian entre estos tres. Por lo tanto, si te dicen, ¿la cicatrización es igual que la fibrosis? No, no es igual. Y ya te expliqué por qué. Porque la fibrosis se produce cuando hay una inflamación crónica. Ya. Listo. Llegando a esto, ya ha sido el final de nuestra clase. Esta clase ha sido un poco más pesada, han habido nuevos conceptos. Me parece que la siguiente clase es tipos de inmunidad. Ya todas las clases son los domingos a las 7. Y bueno, ahora voy a pasarles el pasito. Por favor, pongan sus nombres completos. Ya pongan sus nombres completos.